¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Sin Su Permiso. El 30 de enero pasado, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social retiró de sus farmacias un medicamento para el tratamiento de la hipertensión arterial por contaminación con impurezas, gracias a una alerta de la Dirección Nacional de Medicamentos. Desde entonces se desarrolla un plan para sustituir gradualmente este fármaco, mientras se tejen algunas dudas sobre cuáles serían los efectos a corto y largo plazo de haber consumido ese medicamento contaminado. Para explicarnos cómo está avanzando el proyecto y aclarar las dudas de los pacientes, hoy nos acompaña la doctora Guadalupe de Araujo, jefa de la División de Evaluación de la Calidad, y el doctor Otto Meléndez, jefe de Medicina Interna del Hospital Médico Quirúrgico del Seguro Social. En la conducción de Sin Su Permiso me acompañan Ana Giralt y Francesca Falconi. Checa, Ana, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Doctores, buenas noches, bienvenidos, un gusto tenerlos acá en Sin Su Permiso y hablar de un tema muy importante para la salud de tantos pacientes. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Iniciamos, doctor, ¿por qué el ISSSTE decide retirar de sus farmacias y entregarle a los pacientes el medicamento con el activo, verdad? Porque entiendo que son varios medicamentos con el activo irbesartán, meses después de la alerta mundial, porque el recall de este medicamento entendemos que en Europa se hizo como en septiembre del año pasado, en Estados Unidos creo que fue a finales de año, en noviembre que lo retira, y nosotros lo estamos retirando apenas hace un par de semanas, luego que la Dirección Nacional de Medicamentos presentara la alerta. Entonces el protocolo es hasta que la Dirección Nacional da la alerta, lo retiramos, cuando esto ya había un recall mundial. Sí, bueno, buenas noches, sí, muchas gracias por la invitación y la oportunidad. De hecho, este proceso comienza a mediados del año pasado con otra de las sales que no era irbesartán, sino que era valsartán la que se empezó a vislumbrar que tenía estos problemas de contaminación. Cuando se siguen haciendo las investigaciones, se dan cuenta de que no solo es una sal, sino que hay varias sales involucradas en esta contaminación, en estas auditorías que les hacen a las empresas y a las fábricas donde se producen estos medicamentos, y entonces empiezan a darse las alertas del resto de los medicamentos como tal. Pero empezó con uno de ellos. Por eso es que nosotros estamos en este momento siguiendo el lineamiento de la Dirección Nacional de Medicamentos, que es al final... Y con ese que empezó, ustedes retiraron. Lo que pasa es que no teníamos esa sal. La valsartán. No se distribuía aquí en El Salvador, no se usaba en los pacientes del ISSSTE. No, exactamente. La que nosotros en este momento y estamos haciendo el proceso es irbesartán, pero otra sal fue la que dio las alertas y fueron las que empezaron a hacer este retiro, que el Seguro Social no cuenta con ese medicamento. Pero ¿y la alerta de irbesartán cuándo fue? De hecho, luego de julio, junio que empiezan, viene todo eso a través de los meses siguientes, y en el país, ¿verdad? En enero de este año es que la Dirección Nacional de Medicamentos nos da la instrucción a las instituciones de que debemos de retirar este irbesartán como tal. Ahora, hay que aclarar, no son todas las moléculas de irbesartán, sino algunas de ellas. La Dirección Nacional de Medicamentos ha hecho una división entre lo que son los productos, los diferentes productos y sus orígenes, y algunos irbesartán sí pueden seguir siendo dispensados. Cuando usted y otros dice no. eso, se refiere a diferentes marcas. Exactamente. Porque así la es. gente quizás no entiende cuando nos referimos a moléculas. Okay. Entonces hay irbesartán que sí está permitido y hay otros productos con irbesartán que no están permitidos. ¿Cuál es el que no está permitido? De hecho, es una lista un poquito larga, ¿verdad? Sí, son como 56, ¿verdad? Más o menos. Y son todos aquellos que también terminan en artán, ¿verdad? En los sartanes. Ahí puede haber un valsartán, puede haber un losartán, puede haber un irbesartán. Y como bien explicaba, algunas marcas son las que han tenido el problema, otras marcas ventajosamente no han tenido el problema. ¿De cuántos medicamentos o lotes de medicamentos estamos hablando que han tenido que retirar tanto el Seguro Social como las farmacias?
Decirle número de lotes no podríamos en este momento, ¿verdad? Porque prácticamente la alerta nos obligaba a retirar todo el medicamento que tenía el instituto. Entonces ahí es un número X de lotes. Doctora, pero la alerta solo obligó al instituto, porque yo entendí que también las farmacias, que el gobierno como tal le pide a las farmacias que lo retiren, ¿verdad? Sí, así es. La Dirección Nacional de Medicamentos establece que debe retirarse todo aquel medicamento que está en estos listados, que aparece como contaminado, de las farmacias tanto privadas, ¿verdad?, como de aquellas instituciones que tienen esos medicamentos. Acláreme algo, este medicamento que retiran por estar contaminado, ¿cuánto tiempo antes había ingresado al país? ¿Y cuánto tiempo antes estaba siendo consumido por los pacientes? Ajá, ¿desde cuándo se utilizaba? El contaminado, porque entendería yo que lo vienen usando desde hace años, ¿verdad? Es que en ese sentido explicarle de que como la alerta viene desde Europa, ¿verdad? Y cuando en enero hace la Dirección Nacional de Medicamentos, el 25 de enero establece la alerta, el instituto trabaja con una serie de lotes que han venido siendo fabricados con bastante tiempo de anticipación. Entonces, darle una fecha puntual, cuándo fue que entró el medicamento, incluso si el nuestro está contaminado, prácticamente no se lo pudiéramos dar con una fecha. No estamos seguras que está contaminado. No estamos seguros. Por eso es que estábamos planteando que nosotros en forma preventiva estamos actuando y estamos retirando todo el irbesartán que tenía el instituto. Perdona, pero es que me enfoco en el tiempo porque también, según lo que hemos leído, el miedo es que el uso prolongado de este fármaco contaminado provoca efectos secundarios y como el cáncer. Entonces, la preocupación de la población que lo consumía era precisamente ese. ¿Qué tan vulnerable fui yo a esta contaminación? Sí. Quizás es un punto bien crítico porque no podemos asegurar que todos los lotes de todas las clases de medicamento puedan tener esta sustancia contaminante. Generalmente las evaluaciones que se hacen a las farmacéuticas o a sus proveedores lo que hacen es muestrear, agarran un lote específico y ese lo examinan y en base al análisis que sacan ellos pues dan su informe diciendo ¿ha cumplido o no ha cumplido? En esta ocasión es más o menos un análisis del que estamos hablando. Las entes reguladores evalúan estos lotes y encuentran algunos de ellos con sustancias que pueden tener riesgo para la salud y ellos son bien tajantes. Como no pueden asegurar que el 100% o el otro 100% tenga o no tenga la contaminación, lo que hacen es retirarlo por completo hasta que la investigación termine. Doctor, pero ustedes entonces, como van a retirar todo el medicamento, ¿de cuántas personas estamos hablando que usaban estos medicamentos dentro del sistema del Seguro Social, que es donde ustedes pueden responder? Sí, en el Seguro Social nosotros tenemos 100,000 personas que en este momento estaban tomando el medicamento irbesartán. 100,000 personas. Exactamente, ese es el conteo que van tenemos. Van a cambiar ese medicamento para esas 100,000 personas en los próximos 2 meses. De hecho, ya lo estamos en el trabajo, ¿verdad? Llevamos aproximadamente 10,000 personas en este momento a las que ya le logramos hacer el cambio a otra alternativa con igual seguridad, igual efectividad, ¿verdad? Para su manejo de la presión arterial y esperamos continuarlo de esta forma. Tenemos un proyecto de 2 a 3 meses de poder lograr hacer el cambio a todas las personas. ¿Y el irbesartán que ustedes entregaban a los pacientes corresponde a un mismo laboratorio? ¿Era Exacto. Una sola marca? Sí, era una sola marca. Yo no sé si ustedes tienen el dato, pero ¿cuántas personas aseguradas por el ISSSTE padecen problemas de hipertensión? Quizás sacaríamos un dato extrapolado de lo que son América Latina. América Latina dice que el 37% de la población son o somos hipertensos. Si traemos ese dato para el Seguro Social, esperaríamos que alrededor del 35 al 37% de nuestra población asegurada, adulta por supuesto, ¿verdad?, sean hipertensos. ¿Y cuánto es la población asegurada? 1.8 millones aproximadamente. Checa.
Es que, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque preparando este programa y por el seguimiento que le hemos dado al tema, hubo unas declaraciones de David Alvarado, que es el secretario general de Simetriz, y él decía que el irbesartán, gracias doctor, es de tercer escoge, es decir, no es la primera opción que yo le ofrezco como médico a un paciente. Entonces me llama poderosamente la atención que 100,000 personas hayan tenido algún efecto o hayan rechazo a los primeros medicamentos que ustedes ofrecen y hayan terminado con este medicamento. Bueno, ahí entramos quizás en lo que es el propio manejo de la hipertensión arterial como enfermedad. Y esto nosotros en el Seguro Social lo hacemos en base a guías internacionales, que son nuestra referencia para poder aplicar la medicina. Cuando nosotros hablamos de estas guías internacionales y de hipertensión, actualmente ustedes tienen 3 familias de antihipertensivos que podrían ser primeros escoges. Yo puedo tener una familia que se llama bloqueantes de los canales de calcio, puedo tener otra familia que se llama diuréticos y puedo tener una tercera familia que se llama bloqueantes del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Son 3 familias diferentes, pero que yo puedo escogerlas como primer escoge, segundo escoge o tercer escoge en el manejo de la hipertensión arterial. Entonces, no es del todo cierto el decir que cuando yo escojo un irbesartán, un losartán, un telmisartán para iniciar un tratamiento, no estoy fuera de lo que la guía me está sugiriendo. Puede ser una alternativa de inicio. Ahora bien, algo otro sugieren que yo debería de empezar por otra familia y si este medicamento me da un efecto adverso, poder hacer un giro o un cambio a otro que me dé menos efectos adversos. Pero no es como dogmático decir que yo comience con este. De tercera opción. Exacto. A mí me queda como una curiosidad de cuánto le va a costar al gobierno o al ISSSTE el cambio de todos estos medicamentos, porque me imagino que, bueno, no sé si quedó como claro en el bloque anterior, no significa que los que van a sustituir sean más caros que el irbesartán o más baratos, pero esto le ha generado un costo enorme, me imagino yo, al ISSSTE adicional. Y si la farmacéutica que suministró este medicamento contaminado va a responder al Estado salvadoreño, por ejemplo. Sí, en ese sentido decirles que el instituto cuenta con 17 antihipertensivos, entonces ya estaba dentro de la cantidad de medicamentos establecido que se compraron, ¿verdad?, estos 17 medicamentos. Sin embargo, las cantidades que se compraron no se relacionan con el irbesartán, porque ese es uno de los problemas que tiene el instituto, que estamos utilizando 3.2 millones de tabletas de irbesartán al mes. Entonces, claro que impacta en el aspecto económico y el área jurídica del instituto está trabajando cómo va a ser las responsabilidades que va a tener la empresa en este sentido. Porque tenemos o sea que sí puede haber una responsabilidad legal para la empresa, o debe haberla. Sí, a través del área jurídica es quienes van a ver estos elementos. En el aspecto financiero, ¿por qué nos impacta? Porque definitivamente el instituto está buscando, gestionando cómo poder proveer también de irbesartán, ¿verdad?, a través de otras empresas. Ahora, este es un mecanismo que el instituto le lleva cierto tiempo, porque nosotros trabajamos con medicamentos calificados previamente y con una serie de requerimientos que establece la ley de compras a nivel de país que deben de cumplir las empresas, así como el hecho de echar a andar el plan, ¿verdad?, para evaluación y sustitución del medicamento ha implicado para el instituto también una serie de movilización de recursos. Estamos hablando de recursos humanos, ¿verdad?, estamos hablando de recursos de medicamentos, recursos también en relación a insumos de otro tipo, tanto como mobiliario, ¿verdad?, etcétera. Decirles en este momento el aspecto económico prácticamente es bastante difícil, porque, por ejemplo, hoy estábamos viendo de que solo en el Policlínico Pediátrico, que es el principal centro que está haciendo la sustitución de medicamentos, tenemos un promedio
prácticamente de 2.500 pacientes atendidos. ¿Al día? No, en una semana. En una semana. El promedio de atención anda de 400 pacientes atendidos al día. Para este día, al final del día, se atendieron 513 pacientes. Toda la movilización que allí se está realizando es una serie de medicamentos que estamos utilizando que van a tener un costo, pero eso lo vamos a ir analizando gradualmente. Por ejemplo, en este momento el medicamento que está siendo sustituido principalmente es a través de enalapril, ¿verdad? Que tenemos una cantidad bastante importante que ese es el que le están dando, que estamos sustituyendo a través de ¿Y cómo enalapril. es el proceso? O sea, yo tomaba irbesartán, ¿qué hago? ¿Me voy al policlínico con la receta? ¿Qué tiene que hacer el usuario? Sí. Nuestros pacientes, ¿qué es lo que tienen que hacer? En este momento se les está pidiendo de que llamen al número 22 44 47 80 para hacer una cita programada, que es lo ideal. ¿Por qué? Porque el paciente se le asigna una fecha para la evaluación y la sustitución del medicamento y podemos tener garantizado qué medicamentos el paciente está tomando. Ok, el paciente que llega a la policlínica no solamente toma, ya va con cita. Ya va con cita, hay una atención. Es que estábamos pidiendo que fuera de alguna manera el paciente, tenemos que conocer qué otros medicamentos toma, incluyendo antihipertensivos, porque muchos pacientes no solo toman irbesartán, sino que también tienen otros antihipertensivos. Por eso era importante garantizar qué medicamentos tomaba para poder hacer la evaluación del cambio. Esta es una manera de garantizar que si el paciente programa su cita, tiene el espacio y garantizamos qué medicamentos toma para el análisis de la sustitución. Pero también si el paciente no hace una cita y lo hace en forma espontánea, también son atendidos. Es importante también que el paciente lleve el medicamento que ya tiene en forma física de irbesartán y todas las recetas repetitivas también. Y la otra cosa que hemos estado valorando es que mucho paciente ha asistido a una clínica para hacer su evaluación, pero también están asistiendo al policlínico. Eso es importante, que el paciente solo debe de tener una evaluación para la sustitución. Porque cuando no tenemos nosotros el medicamento que ha utilizado, vamos a volver a generar otro cambio, otro segundo cambio en poco tiempo. Lo importante es que el paciente, si va a X clínica, siga sus controles en esa clínica, ¿verdad? Por cualquier efecto adverso que el paciente pudiera presentar. Repite el número, es 22 44 47 80. 22 44 47 80. ¿Es la única vía para hacer la cita? También tenemos a través de la web, ¿verdad? Se llena un formulario donde se hacen una serie de preguntas y también ahí garantizamos obtener la información para el cambio del medicamento. Doctora, solo una pregunta. Sí. Ustedes sé que están haciendo un gran esfuerzo, 400 personas o entre 400 y 500 personas al día para hacer la sustitución, es un número grande, pero si nos vamos al número del universo, que son 100,000, que decía el doctor, y dividimos eso, es aproximadamente, ustedes van a terminar de cambiar todo eso en 250 días. Bien cerca, o sea, 250 días. Hay gente que puede pasar casi que un año todavía con ese medicamento sin saber que es del lote contaminado. ¿Cómo es eso? No, le explico. Esta cantidad de pacientes que yo le expresaba con anterioridad solo es en el policlínico pediátrico. Bueno, pero ¿en todo el país? A nivel de todo el país, ya le decía doctor Meléndez que hemos cambiado a 10,000 pacientes. ¿Al día? No. Hasta la fecha. Hasta este día. Febrero, empezamos en enero. 29 de enero para hacer, se empezaron estos, pero este proceso empezó el lunes anterior. El policlínico se empezó activo el 4 de febrero. Sin embargo, desde que surge la alerta, esto se ha venido cambiando desde La Unión hasta Aguachapán. En todos los centros del Seguro Social tenemos ya la capacitación, ¿verdad?, de los colegas, y cada uno de ellos está haciendo los cambios pertinentes a todo el paciente que se presente. ¿Por qué se escoge también el policlínico pediátrico en San Salvador? Porque la zona central es la que alberga la mayor cantidad de pacientes hipertensos que el Seguro Social tiene. Doctor, pero si estamos 10,000 a un mes, aunque febrero no tiene 29 días, pero estamos casi un mes, no tiene 10,000, 30. hacen falta 90,000. Sí. Entonces, si vamos a 10,000 por mes,
Es lo mismo. Es lo mismo, son bastantes meses. Sí, puede ser que sea un tiempo quizás un poquito más largo, pero nosotros creemos que conforme hemos ido avanzando, hemos ido como venciendo barreras que nos han estado como interfiriendo un poquito en esta velocidad. ¿Qué barreras, doctor? De hecho, cada vez hemos asignado un poquito de más colegas a este trabajo. Originalmente habíamos dicho, bueno, solo vamos a estar con el médico familiar, el médico general haciendo este trabajo, pero viendo, como ustedes mencionan, esta cantidad, que es un número importante, ¿verdad? Sí. Por supuesto, hoy por hoy, nada menos en la mañana, yo estuve reunido con todas las jefaturas de subespecialidades, llámese endocrinología, cardiología, nefrología, etcétera, para igualmente buscar todo ese apoyo. O sea que todo el Seguro Social volcarnos a esta tarea e intentar lo más pronto posible lograr la meta. Ahora bien, otra cosa que debemos de aclarar, si bien es cierto, hay una alerta y el Seguro Social está haciendo el proceso de prevención para evitar complicaciones, todo esto necesita un tiempo prolongado de exposición, por lo menos de este medicamento en cuestión. Estamos hablando de una exposición de 8 a 12 años continuos para que este riesgo se vuelva como efectivo, ¿verdad? Quiere decir O que... sea, llevar más de 8 años tomando esta pastilla. Pero esta ¿Y desde pastilla cuándo de existe aquí contaminada. en el país? Sí, exacto. Esta pastilla Ese es un contaminada. punto importante, ¿verdad? No Sí, la está. pastilla por sí misma. Exactamente, por un lado. Y por el otro lado, la otra pregunta, nosotros tenemos este medicamento desde el 2015. O sea que si nosotros fuéramos bien dogmáticos y decir, el Sí, tiempo bueno, es imposible. hoy por hoy no Eso es estamos bueno, en ese sí. riesgo y lo estamos haciendo preventivamente en base al lineamiento dado por la Dirección Nacional de Medicamentos. En el mundo ideal del Seguro Social, ¿cuál es la fecha límite que ustedes se ponen para terminar de sustituir este medicamento? Si volvemos a 10,000 por mes. Pues si quisiéramos ser bien optimistas, nosotros esperaríamos no pasar de mediados del año, ¿verdad? Estamos hablando de junio. Sí. Sí, pero hacerle ver de que también tenemos otras estrategias, no solo estas que hablamos de los centros, sino que también todo paciente hospitalizado, que hospitalizado por cualquier otra razón, pero que utiliza este medicamento, ahí se va a hacer otra sustitución. Y el instituto trabaja con el sistema de clínicas empresariales. Y aquí tenemos 290 clínicas empresariales a nivel nacional, en la cual el trabajador de esa empresa va a tener la oportunidad de hacer la sustitución, evaluación y sustitución en esa clínica empresarial, que esta prácticamente ha empezado a funcionar en los últimos días de la semana pasada. Eso significa que tenemos también una gran oportunidad de hacer En la todas estas sustitución en 290 y pico de 290. clínicas. Y los pacientes están tranquilos en realidad. No, es que... Creo. Es que, o sea, ustedes explican que es un medicamento, si el contaminado yo lo tomo a 8 años, obviamente estaría bien afligida, pero yo... Llevan 4 años. Que conozco gente hipertensa que se apoya en el Seguro Social, de verdad sí, había un susto porque estaba en medio de la palabra cáncer y en medio de contaminación. Entonces, Sí. ¿cómo calmar al paciente? Bueno, comentarles que hemos tenido de todo, ¿verdad? Personas que probablemente con mucha fragilidad emocional y que ya se han sentido enfermas, ¿verdad? Con solo de oír la noticia, Sí, ¿verdad? Y es cualquiera, una respuesta doctora, que está bien, exactamente puede ser normal. Y otras personas que lo han tomado, ¿verdad? Nos han consultado, han oído nuestra explicación y logramos generar esa tranquilidad. Quizás el punto más importante para nosotros hoy por hoy es que no suspendan su medicamento abruptamente, porque una elevación de presión arterial puede ser tan grave que puede llevar a complicaciones también severas. Las personas que llevan 5 años tomando este medicamento, por ejemplo, van a recibir un tratamiento especial para ver cuáles podrían haber sido, si es que existen efectos secundarios producto de la ingesta del medicamento.
Generalmente nuestros pacientes hipertensos llevan controles periódicos donde se les hacen evaluaciones completas. Por decirle el caso, porque estos son estudios experimentales acerca del cáncer que se menciona, ¿verdad? Y que da mucho temor, y lo han relacionado con algún órgano específico. Vamos a poner un ejemplo, hígado. Entonces, ¿qué se hace? ¿Es con cáncer de hígado o no? Algunos lo han relacionado con cáncer de hígado. Entonces, aún sin tener esa necesidad de ese riesgo, nuestros pacientes con enfermedades crónicas les hacemos una batería de exámenes periódicamente. Y eso nos permite vislumbrar si hay algo que pueda estar mal, incluyendo pruebas del hígado, ¿verdad? Que para el caso las estamos poniendo como ejemplo, no necesariamente por el evento, sino que aunque no exista la alerta, nuestro protocolo de manejo siempre involucra esta vigilancia. Doctor, yo solo una última pregunta sobre el tema es ¿cuál es específicamente lo negativo que daba este producto contaminado? ¿Cáncer de qué tipo? ¿O simplemente el estudio dijo, retírenlo porque pueden dar cáncer? ¿O hay un cáncer específico? Lo habían relacionado más que todo con cáncer gastrointestinal, se mencionaba. Eso puede ser amplio, ¿verdad?, en todo nuestro sistema de órganos. Sin embargo, los estudios son en animales, ¿verdad? Porque es como un poquito complicado decir, yo tomé tanto tiempo una pastilla y la pastilla fue la culpable directamente del aparecimiento de mi enfermedad. ¿Por qué podemos hablarlo de esta forma? Hagamos la comparación. ¿Cuántos de nosotros no acostumbramos tener algún tipo de alimentos no muy saludables, como los embutidos, como jamones, como frituras? Y cuando nosotros ingerimos este tipo de alimentos, estos llevan también sustancias que los conservan y que pueden generar iguales sustancias a estas que estamos previniendo en los medicamentos. Entonces, relacionarlo de causa y efecto nos sería un poquito difícil decir este es el culpable, porque tenemos otros factores de riesgo también que se suman a esta situación. La carga genética, ¿verdad?, que muchas veces tiene, y todos estos otros factores. Agregar quizás también que la población debe de estar tranquila. En el caso del seguro, el medicamento ingresó a finales del 2014. Y no todos los pacientes empezaron con el tratamiento de irbesartán, porque para ese momento el instituto, el medicamento que utilizaba de primera línea, pudiéramos decir, era enalapril. Entonces, muchos pacientes estuvieron utilizando enalapril y luego se les sustituyó por irbesartán. Una de las causas frecuentes por las cuales se tuvo que cambiar fue porque el paciente se quejaba de algunos efectos adversos del enalapril, como la tos. Entonces ahí fue donde gradualmente algunos pacientes fueron pasando irbesartán, a tal punto que para este año nuestra población llegó a 100,000 pacientes. Pero ustedes pueden ver que la cantidad de tiempo que el paciente ha estado tomando el medicamento es corta, en primer lugar. En segundo, que no podemos garantizar que los lotes que nosotros hemos utilizado estén contaminados, ¿verdad? No es que estos lotes estaban pero tampoco contaminados. se puede asegurar que no lo están. Como les decía el doctor, una vez que aparece un lote en estas empresas que estaban con la sustancia base, que eran los proveedores, se le encontró uno contaminado, se retiró todo. De hecho, desde prácticamente el 1 de febrero, el instituto da la indicación que no se va a dispensar irbesartán a ningún paciente que es diagnosticado por primera vez, y lo estamos haciendo en forma preventiva. Entonces, esto la población... Usted que es experta en calidad, ¿cómo un lote se puede contaminar de algo que da cáncer? Está sellado. Es que es en la fabricación del producto que se generan este tipo de sustancias, que son las nitrosaminas. Pero las nitrosaminas, como ya les decía el doctor, también están presentes en los alimentos. O sea que no es que se contaminó por algo externo, sino que es cuando lo fabrican, lleva ese componente, se genera ese componente. Pero ni la investigación que da origen a esto puede identificar desde cuándo fue producido este medicamento. Es decir, ahorita todos están, mejor no lo consumamos, pero no sé si
si me afectó o no me afectó. Tendríamos que conocer los lotes puntuales, pero ellos no revisaron todos los lotes que se generaron durante este periodo. Y es lo que les decía en el periodo de los anuncios, que incluso esta investigación sigue y han aparecido nuevas empresas y han sido retiradas otras. La Dirección Nacional de Medicamentos constantemente está informando sobre los medicamentos que pueden estar contaminados. Ustedes hablaban de que habían otras casas farmacéuticas que tenían irbesartán y que ese medicamento sí, de esas otras casas sí se iba a seguir distribuyendo, ¿o no? Sí. Pero ¿quién garantiza que el de las otras casas también no Solo esté un contaminado? Lo que pasa es que por eso es que la Dirección Nacional de Medicamentos, como ente rector en materia de medicamentos, son los que han establecido cuáles casas sí y cuáles no, ¿verdad? Pero ellos lo hacen por el en recall base al mundial, recall mundial, o es que la DNM con el laboratorio de aquí hizo la investigación. No. No, Hizo la la DNM muestra. lo hace Sí, creeríamos que ellos toman como referencia los datos de las Mundiales, entidades mundiales, ajá, sí. y hay dos, ustedes saben, dos entidades que rigen generalmente estas áreas, que son la FDA en Estados Unidos y EMEA en todo lo que es el área europea, aunque hay otras instituciones como Brasil, como Canadá, que tienen muy buenos entes reguladores también y que son tomados en cuenta cuando dan alertas, la Agencia Española de Medicamentos también. Entonces, en base a eso, sabemos nosotros que localmente toman esas alertas, hacen sus propias investigaciones en cuanto a la veracidad de una alerta también, ¿verdad? Porque eso es algo que no se puede pasar por alto, y al cerciorarse y al darle esta seguridad, ellos nos generan la indicación. Y tal vez también aclarar a la población por qué es importante que los pacientes devuelvan el blister o el medicamento sobrante, ¿verdad? Lo tienen que entregar al ISSSTE. Todo. Idealmente se tiene que reintegrar o regresar a nuestras farmacias porque, como les decía, con el área jurídica hay toda una serie de pasos que se deben de seguir, y esto incluye ver cuánto medicamento vamos a poder recuperar después. Doctora, pero del sí empresa. está, yo sé que no es su área, pero sí hay una intención de sentar un precedente jurídico del ISSSTE hacia o contra la empresa, El laboratorio. el laboratorio que produce Irbesartán. El instituto trabaja con licitaciones públicas y hay contratos, y en los contratos aparecen una serie de cláusulas, y cuando se generan incumplimientos ya está establecido el mecanismo por el cual el área jurídica va a poder hacer pues las condiciones que se necesiten para poder responsabilizar en algún momento a la empresa, ¿verdad? Mira, doctora, y ahora hablando netamente del tema de la hipertensión, porque no sé si lo decíamos que podía ser la hipertensión, lo decíamos fuera Estilo de del aire, tiene que ver con el estilo de vida, tiene que ver con genética, y que se presenta mayoritariamente en pacientes después de los 50 años, ¿es así? Sí. ¿Qué tanto la hipertensión marca la calidad de vida de una persona? ¿Qué tanto le afecta en su día a día la hipertensión? ¿Y qué tanto se está cuidando o están el Seguro Social, el Ministerio de Salud, que yo sé que no es su área, ayudando a la gente a no desarrollar tan rápidamente esta enfermedad? Sí. Quizás muy interesante su pregunta, en el sentido de que en muchos de los casos la hipertensión se descubre por casualidad. ¿Cómo se descubre? Cuando alguien rutinariamente llega a una farmacia, a un médico por otro tipo de consulta, le toman su presión arterial y se la encuentran elevada. Pero por una sola toma, y perdón ahí si mi ignorancia, por una sola toma puede ser una persona declarada hipertensa. No, ahí le parece. No tendría que ser como... Depende del valor que a usted le encuentre, Ajá. ¿verdad? Si yo en esa primera toma encuentro unas cifras sumamente elevadas, difícilmente yo podría decir que es por lo que se conoce como la gabacha blanca, ¿verdad? Que es el impacto que el paciente tiene cuando ve al médico y se estresa. Entonces puede haber una descarga de la Cuando uno ve al adrenalina. dentista. Muy parecido también, ¿verdad? Entonces, eso va a depender del paciente, pero en la mayor parte de las veces la hipertensión es asintomática, lamentablemente.
Por eso se recomienda que, como usted bien dijo, a cierta edad, preferiblemente arriba de los 40 años, nosotros deberíamos de estar en un chequeo constante para verificar si nuestros valores de presión arterial se mantienen normales o se han elevado. En la mujer es un poquito de más edad, porque la mujer, debido a su carga estrogénica, es una protección para él, en todo sentido. En cambio, en el hombre no, en el hombre podemos ser más hipertensos a más temprana edad. Y de hecho, hoy estamos descubriendo hipertensos abajo de 30 años, por ejemplo. Qué increíble. Y eso tiene que Y ver hay más con el- hombres hipertensos, entonces. Hay más ¿Qué hombres mujeres? hipertensos. ¿Cómo está el porcentaje, doctor? Ahí sí me agarró un poquito, digamos, si no les miento, estamos hablando que pueden haber de 2 a 3 hombres más que mujeres hipertensas en sí. Porque cuando hablamos de porcentajes en forma global, Latinoamérica otra vez, 37% para el hombre, 31-32% para la mujer, ¿verdad? Más o menos así Bueno, anda igual la siempre es relación. alto. Si usted decía, doctor, que es asintomático la hipertensión, entonces la única alternativa que yo tengo es periódicamente irme a tomar la presión. No hay otra forma que yo detecte que algo está mal en mi organismo. Lamentablemente, cuando la hipertensión da síntomas, en muchas ocasiones es porque el valor está demasiado elevado o porque yo ya tengo un daño a uno de lo que se llaman órganos blancos: corazón, cerebro, riñón, ojo, vasos sanguíneos. Entonces es importante tener ese chequeo de buena salud, ¿verdad? Lo normal, Periódicamente. 120-80, eso es lo normal. Las guías que nosotros seguimos dicen abajo de 140/90. Es como valores globales, ¿verdad? Esa es la meta que uno debería de tener. Pero eso puede también relacionarse con la edad que uno tenga. Si yo no quiero, doctor, y yo sé tomar pastillas, ¿cuál es la alternativa más saludable o más natural para combatir la hipertensión? ¿O tengo por Doctor, default? Sí, sí, medíquese. Tengo por default tomar pastillas. Lo primero, la prevención, ¿verdad? No llegar a ser hipertenso ¿Cómo o se previene? retrasar el aparecimiento. Un estilo de vida saludable. ¿Qué implica eso? Un peso adecuado, ejercicio regular, una dieta saludable, baja en sal. Y ahí hacemos un paréntesis. Nosotros consumimos mucha sal a través de todo lo que son las boquitas, ¿verdad? Sí, es cualquier impresionante. cantidad, eso tiene una cantidad impresionante de sal. Entonces eso No es malo solo para colocarle la sal, sino que es la sal en todos esos alimentos procesados Exactamente, también. así es. Y vigilar mi peso, ¿verdad? Como habíamos mencionado. Si yo ya me descubro como hipertenso, va a depender de cómo catalogo yo a ese hipertenso. ¿Es un estadio 1, es un estadio 2, es un estadio 3, etcétera? ¿Por qué? Porque si es un estadio 1, puede ser que su valor no sea tan alto, yo pueda dar un espacio de tiempo para lo que se llaman las medidas no farmacológicas, que es esto que acabamos de hablar recientemente, y evitarme el medicamento. Pero yo doy un espacio de tiempo, 6 semanas, 12 semanas, ¿verdad? Y si eso no me da resultado, sí yo necesito un medicamento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la larga, si yo no controlo mi presión arterial, yo voy a tener daño en mis órganos. A eso iba. Usted habló de estadios. El estadio más grave es el... ¿Cuál? Estadios, más que todo, estamos hablando de los valores de presión arterial, ¿verdad? Un estadio 1 es un valor ligeramente bajo, un estadio 2 un intermedio, y más allá del estadio 2 ya son valores muy severos de presión arterial que hay que Pero fuerza hay que doctor, yo a controlar. veces he escuchado a gente que dice, no, es que me sentí, compañeros de trabajo, me sentí un poco mal, me sentí mareado y me fui a la farmacia, me tomaron la presión y la tenía elevadísima y después me diagnosticaron como hipertenso. Eso significa que quizás sí hay algunos síntomas físicos que pueden anunciarle a uno que es posible que tenga la presión alta o no. Completamente de acuerdo, y depende, como decíamos, de qué tan alto la tengo yo. Yo puede ser que sea hipertenso, que no me he descubierto, no me he sentido mal, ¿verdad? Sino voy pasando mi vida y nadie me ha tomado la presión. Pero en un momento de crisis, ¿verdad? Me regañó el jefe,
me peleé con la persona que iba manejando a la par, me pasé un semáforo y me pusieron una multa. Entonces, todo eso me disparó un poco más la presión y es donde yo tuve el síntoma. Y ahí es generalmente donde yo descubro la descompensación de mi presión arterial. El hipertenso no tiene solo que limitarse a tomarse la pastilla una vez al día o 2 veces al día, lo que sea. Tiene que también llevar acompañado un estilo de vida. Exactamente. Porque entonces lo que se está dando que es alargando simplemente un mal por una pastilla, pero no está resolviendo el problema de raíz. El control de la presión arterial incluye los 2 elementos, porque entre mejor calidad de vida tenga usted, tenga estilos de vida saludable, el medicamento probablemente que usted va a utilizar va a ser en la dosis mínima o solo un fármaco. Pero en la medida que usted no tenga estilos de vida saludable, que tenga su peso por arriba de lo establecido, del peso ideal, que no haga ejercicio, tenga una vida sedentaria, exceso de consumo de sal, no precisamente el salero, sino lo que ya el doctor explicaba, todo aquello que tiene preservantes, probablemente usted va a necesitar mayor número de antihipertensivos para controlar su presión. O probablemente, a pesar de que tenga los medicamentos, ande con límites bastante altos de presión arterial. La hipertensión es una condición que obviamente no se va a curar. Alguien que es hipertenso y punto. Lo que se necesita es controlarla, tratarla, manejarla. Así es. Sí, lo ideal sería prevenirla, ¿verdad? Eso es a lo que debemos de trabajar. De hecho, el instituto también, a través de lo que se conoce como cursos de vida, que es una modalidad que está impulsando actualmente el instituto para impactar en aspectos de prevención, prevenir llegar a este tipo de enfermedades. Pero usualmente cuando alguien ya tiene diagnóstico de hipertensión arterial, no es que va a curarse, sino que se mantiene, se controla la enfermedad. Y entre todas estas enfermedades crónicas que atiende el ISSSTE, ¿la hipertensión es la más cara de todas? No, la más cara, es la de las más caras, si queremos hablar de cara, aunque realmente lo que hacemos es definitivamente una inversión en nuestros pacientes, sí, ¿verdad? Decirles que son los pacientes con patología oncológica y el paciente con insuficiencia renal crónica, que como muchas veces es consecuencia de una hipertensión arterial mal controlada. La hipertensión puede ser mortal. De hecho que sí. ¿Y cómo puede ser mortal? Si yo no controlo adecuadamente mi hipertensión, yo tengo riesgo de infartos, insuficiencia cardíaca, derrames cerebrales o accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal que necesite diálisis. Entonces, cualquiera de todas estas puede llevarme a la muerte. Y simple y sencillamente, ¿por qué? Porque no controlé adecuadamente mi presión arterial. Si yo controlo mi presión arterial siendo hipertenso, el riesgo de padecer todo este tipo de enfermedades se equipara a alguien que no es hipertenso. Entonces ya me vuelvo como la población general, ¿verdad? Porque mis valores de presión arterial están controlados. ¿Cómo está la radiografía en general de la hipertensión en nuestro país? Ya nos decía usted que hay más de 100,000 pacientes con hipertensión. 660,000 pacientes. Ah, sí, perdón. Sí. Aparte de ese número, ¿qué otro diagnóstico nos puede decir? Sabemos que son más hombres que mujeres, las edades por cuánto oscilan. Hoy por hoy, en particular el Seguro Social, estamos viendo que cada vez nuestra población que ingresamos y que controlamos está siendo mayor. Y conforme todos vamos creciendo, el riesgo de padecer estas enfermedades que se llaman enfermedades crónicas o enfermedades no transmisibles se aumenta. Para ponerles un ejemplo, insuficiencia renal, como mencionaba doctora de Araujo. ¿Cuáles son las 2 causas principales de insuficiencia renal y diálisis en el Seguro Social? Hipertensión arterial y diabetes. ¿Qué quiere decir eso? Estas enfermedades nos están comiendo los presupuestos de salud y no solo acá. Ese es un problema que es mundial. Y todo el mundo está hablando de lo que la doctora mencionaba también, prevención. Comenzar no desde los 40 años, no desde los 30 años, sino inclusive desde lo que hoy se conoce como el consejo preconcepcional. Antes de que una mujer se embarace,
empezar desde ahí a trabajar para que tenga un buen embarazo, un buen parto, un niño saludable, y este niño saludable va a tener muchas menos enfermedades que alguien que no lleve ese control. Entonces nos estamos yendo bien atrás para tratar de que la prevención sea más efectiva y que todas estas enfermedades puedan disminuir de veras, de verdad. Bueno, les agradecemos mucho su presencia esta noche, realmente muy educativo todo lo que nos han compartido. Para y servirles. muchas felicidades por el esfuerzo que están haciendo, doctores. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Ana, Checa, buenas noches. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por su sintonía. Los esperamos este viernes. Que descansen.